La persona aprende a sentirse responsable del malestar del otro, pero el narcisista necesita esa culpa. Necesita que uno crea que está rompiendo algo que era valioso, cuando en realidad lo único que se está rompiendo es la estructura que sostenía su poder. Ahí es donde muchos empiezan a recuperar la voz interior que habían adormecido. Esa intuición que durante tanto tiempo fue cuestionada, ridiculizada o minimizada. Cuando el contacto cesa, esa intuición vuelve a hablar y su primera frase suele ser simple: esto no era amor. Por eso, cuando alguien se mantiene en contacto cero, el impacto en el narcisista es profundo. No porque pierda a la persona, sino porque pierde el control. Es como si un GPS se quedara sin señal. Mientras tiene acceso, puede dirigir, corregir, ordenar, pero cuando la señal se corta queda desorientado. No sabe dónde estás emocionalmente, no entiende qué estás sintiendo, no puede anticipar tus movimientos, y para alguien que se alimenta de esa información, esa pérdida es devastadora. No es el vínculo lo que duele, es la caída de su dominio. El contacto cero, en su esencia, es un regreso a uno mismo. Es elegir el silencio para dejar de alimentar un sistema que se sostenía a costa de tu energía. Es, en definitiva, una forma radical de autocuidado. Cuando se habla de narcisismo, mucha gente imagina actitudes evidentes, grandiosidad, frialdad o una seguridad exagerada. Pero en la práctica, el verdadero poder de un narcisista no está en lo que muestra, sino en lo que consigue que el otro deje de ver en sí mismo. Ahí reside su habilidad más profunda: transformar la percepción ajena hasta que la persona termina dudando de lo que siente, de lo que piensa y hasta de lo que merece. Por eso, quienes vivieron estos vínculos casi siempre relatan la misma sensación, la de haber perdido claridad. Y esa pérdida no ocurre de un día para otro. Se instala lentamente, con frases que parecen inofensivas, con comentarios disfrazados de preocupación, con silencios que pesan más que cualquier discusión. Lo que muchas personas no perciben al principio es que el narcisista no se alimenta del amor, sino del efecto que provoca. Su necesidad está en la reacción del otro, la confusión, la búsqueda de aprobación, la disposición a ceder para evitar un conflicto. De esa dinámica obtiene una forma de vitalidad que le permite sentirse en control. Por eso, cuando el contacto cero aparece como una opción, no es simplemente un límite físico o digital. Es la interrupción de ese suministro emocional, es decir, es cortar la fuente que sostienen sus juegos psicológicos, y eso para ellos es una amenaza directa a su identidad. En estos vínculos es muy común que la persona empiece a justificar lo injustificable. Se convence de que el otro actúa así por heridas del pasado, por estrés, por sensibilidad. Adopta el rol de conciliador invisible, intentando suavizar cada tensión para que el ambiente no estalle. Pero en esa adaptación constante va dejando de lado sus propias necesidades. Y cuando uno se aleja de sí mismo, el narcisista gana terreno. Ese desplazamiento interior es lo que hace que el contacto cero no solo sea una estrategia, sino una forma de reparación emocional. Es volver a poner el eje donde siempre debió estar. Cuando alguien se atreve a implementar esta decisión, suelen surgir temores muy profundos. Es habitual pensar que el silencio será interpretado como indiferencia extrema o como una provocación. Sin embargo, quienes ya pasaron por este proceso describen algo sorprendente. El silencio no destruye nada auténtico, solo derrumba lo que era sostenido por la manipulación. El narcisista siente la pérdida como un golpe narcisista, un quiebre en su sensación de omnipotencia. No entiende el límite porque nunca reconoció que el otro tenía uno. Su reacción puede variar entre la insistencia, la victimización o el enojo disfrazado de súplica. Pero todas esas respuestas obedecen a una misma raíz: el descontrol. Lo curioso es que, al mismo tiempo en que el narcisista se desestabiliza,
La persona que eligió el contacto cero empieza a experimentar pequeñas recuperaciones internas, recupera la claridad en la mirada, la calma en el cuerpo, la capacidad de tomar decisiones sin miedo a una represalia emocional. Esas primeras señales de recuperación suelen ser tan sutiles que uno no las identifica al instante, pero están ahí, devolviendo una sensación de presencia que había sido apagada por años de tensión. Es en ese espacio de silencio donde la persona comienza a reencontrarse con algo esencial, su dignidad emocional, y esa dignidad no necesita gritos, confrontaciones ni explicaciones largas. A veces solo necesita una distancia firme para volver a respirar en paz. A lo largo de estos procesos, muchas personas descubren que el contacto cero no es únicamente una forma de alejar a alguien dañino, sino también un espejo que muestra todo lo que se había normalizado dentro del vínculo. Es muy común darse cuenta, con el paso del tiempo, de cuánta energía se dedicaba a sostener una relación que solo se mantenía viva mientras uno se diera más de lo que podía. En retrospectiva, cada palabra minimizada, cada gesto ambiguo y cada cambio repentino de humor adquieren un sentido nuevo. Y es ahí donde surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pude permitir tanto? Pero esa pregunta, aunque dolorosa, es una de las más sanadoras, porque marca el inicio de la responsabilidad emocional, no para culparse, sino para comprender en qué momento se desdibujaron los límites. Algo que aparece con frecuencia es la noción de que el narcisista no necesita gritar para ejercer control. Muchas veces, las maniobras más dañinas son silenciosas. Un comentario que parece inocente, una duda sembrada en el momento justo, un elogio que aparece solo cuando conviene. Son movimientos imperceptibles, pero calculados. La persona que convive con este tipo de dinámica termina desarrollando una especie de alerta interna que intenta anticipar el próximo giro. Y esa tensión constante desgasta la autoestima hasta dejarla en un estado frágil. Por eso, cuando el contacto cero se establece, lo primero que se apaga no es el vínculo, sino esa alarma interna que llevaba demasiado tiempo encendida. La recuperación no llega de inmediato. Al principio, el silencio parece un territorio desconocido. Hay quienes sienten una especie de vacío extraño, como si la ausencia del otro dejara un eco que tarda en disiparse. Pero con el paso de los días, algo comienza a cambiar. La mente deja de girar alrededor de las reacciones del otro. La respiración se vuelve más profunda, más suelta. Y en ese pequeño espacio, la persona empieza a recordar cómo era sentirse en paz antes de todo este desgaste. Esa memoria emocional es una guía poderosa, aunque haya estado dormida durante mucho tiempo. También es común que aparezcan dudas. Dudas sobre si el límite fue demasiado duro, dudas sobre si la otra persona será capaz de cambiar, dudas sobre si uno está exagerando. Estas preguntas surgen porque durante el vínculo el narcisista sembró la idea de que el otro era demasiado sensible o que interpretaba las cosas de manera exagerada. Desmontar esa narrativa lleva tiempo. Sin embargo, el contacto cero tiene una virtud que ninguna conversación podría ofrecer: claridad, sin manipulación, sin interrupciones y sin exigencias. La mente y el cuerpo recuperan su ritmo. En ese estado, las respuestas empiezan a aparecer solas con el avance del proceso. Muchos relatan una sensación particular, la de volver a escuchar la propia intuición con nitidez. Esa intuición había sido silenciada por discursos que buscaban invalidarla. Cuando vuelve a surgir, no lo hace con estridencia, sino con una firmeza tranquila. No señala al otro, señala hacia adentro. Muestra lo que uno necesita, lo que no puede seguir permitiendo y lo que merece para construir vínculos sanos. Esa claridad es una de las conquistas más profundas que ofrece el contacto cero. Y es justamente en este punto donde la persona empieza a comprender
que alejarse no fue un acto de frialdad, sino de amor propio, un amor que por primera vez en mucho tiempo se expresa sin miedo. A medida que la distancia se sostiene, algo interesante empieza a revelarse. La relación nunca fue un intercambio equilibrado, sino un circuito que funcionaba siempre a favor del narcisista. Mientras la otra persona ponía comprensión, paciencia y empatía, el narcisista aportaba confusión, exigencia y un afecto condicionado que aparecía solo cuando servía para reforzar el control. Al ver todo esto desde afuera, muchas personas sienten una mezcla de indignación y alivio. Indignación por todo lo que se toleró y alivio por ya no estar atrapadas en esa dinámica que les robaba fuerza emocional día tras día. Cuando el vínculo termina y se establece el contacto cero, el narcisista suele reaccionar como si hubiera perdido algo irreemplazable. Pero no es amor lo que siente, es la falta de acceso. Su inquietud surge de no poder intervenir, influir o dirigir la vida emocional del otro. Es como si un aparato que siempre funcionó conectado a una fuente de energía de repente quedara sin carga. Esta desconexión los descoloca, porque su identidad está tan ligada al efecto que provocan, que cuando ese efecto deja de existir, emergen su vacío y su fragilidad. Por eso insisten, buscan, llaman o intentan volver a entrar con gestos que parecen arrepentimiento, pero que en realidad son intentos desesperados de restaurar su dominio. Lo interesante es que con el paso del tiempo, la persona que se mantuvo firme empieza a ver con más claridad los patrones que antes pasaban desapercibidos. Comprende que el narcisista no tolera la igualdad emocional porque necesita sentirse por encima para sostener su sentido de importancia. Y se da cuenta de que cada gesto amable del pasado tenía un precio oculto. Esa comprensión no llega de un día para otro, sino a través de la introspección que surge cuando el silencio se convierte en un espacio seguro para pensar en este proceso. También aparece un punto fundamental: la recuperación de la percepción durante el vínculo. La realidad estaba distorsionada. La persona dudaba de sus sentimientos, reinterpretaba señales para no generar conflicto, buscaba explicaciones donde no las había y minimizaba el impacto de situaciones profundamente dolorosas. El contacto cero detiene ese ciclo. Al no haber estímulos del narcisista, la mente ya no está obligada a interpretar señales contradictorias, ni a anticipar reacciones, ni a sostener emocionalmente a quien no ofrecía sostén de vuelta. Ese descanso interior es uno de los primeros signos de sanación. Algo que muchos describen también es la recuperación de la sensibilidad emocional. Después de la distancia, los sentidos vuelven a abrirse, aparece una presencia distinta en la vida diaria, una forma de observar el mundo sin sentir que todo puede desmoronarse en cualquier momento. Ese regreso a la estabilidad permite que las emociones fluyan de manera más auténtica, sin miedo a ser juzgadas, ridiculizadas o usadas como herramientas de manipulación. Y es ahí cuando se comprende que el contacto cero no es una ruptura definitiva con el otro, sino un reencuentro definitivo con uno mismo. Ese es quizás el primer paso real hacia una vida emocional sana. Con el paso de las semanas, algo decisivo empieza a ocurrir dentro de quien sostiene el contacto cero. Aparece una comprensión más madura sobre su propio dolor. Ya no se trata solamente de alejarse del narcisista, sino de reconocer cuánto impacto dejó esa relación en la estructura emocional. Muchas personas se sorprenden al descubrir que lo que más duele no es la ausencia del otro, sino la desconexión que generaron consigo mismas para poder sostener el vínculo. Esa desconexión interna es una de las heridas más profundas que deja este tipo de relación, y es justamente en el silencio donde comienza a repararse. El proceso también muestra que el narcisista nunca estuvo
realmente interesado en la esencia de la persona, sino en el papel que cumplía dentro de su universo emocional. Cuando ese papel desaparece, queda expuesta a la falta de reciprocidad que siempre estuvo ahí, aunque se disfrazara con palabras bonitas o con gestos cuidadosamente calculados. Entender esto no es una derrota, es una liberación, porque por primera vez surge la evidencia clara de que mantenerse en ese vínculo implicaba sacrificar una parte vital de la propia identidad. A medida que la claridad se instala, la persona empieza a ver que muchas de las discusiones, tensiones y conflictos no tenían una verdadera razón detrás. Eran mecanismos para crear dependencia emocional. El narcisista juega con el caos, porque en el caos se encuentra ventaja. Cuando todo es incierto, es más fácil moldear la percepción del otro. Por eso, al romper el contacto, se rompe también el escenario donde esa manipulación se sostenía. De repente, la persona ya no está atrapada en un ciclo de explicaciones interminables, ni en la necesidad constante de demostrar algo. Ese descanso no solo trae alivio, trae revelación. Otro aspecto que suele emerger es la reaparición del cuerpo como fuente de información. Durante el vínculo, muchos síntomas físicos pasan desapercibidos: tensión en la mandíbula, respiración entrecortada, agotamiento permanente, nudos en el estómago. Estos signos son la forma en que el cuerpo intenta señalar que algo no está bien. Cuando el contacto termina, el cuerpo empieza a relajarse lentamente, como si reconociera que ya no necesita estar en estado de alerta permanente. Ese cambio fisiológico no solo es una respuesta al silencio externo, sino también a la recuperación interna. En este punto, la persona comienza a identificar con más precisión qué tipo de situaciones la habían lastimado realmente. Ya no desde la confusión del momento, sino desde la lucidez que da la distancia. Entiende que hubo manipulación donde pensaba que había malentendidos, que hubo desprecio donde creía que había ironía, y que hubo egoísmo donde intentaba ver sensibilidad. Esa reinterpretación, aunque dolorosa, es fundamental para que el proceso de sanación sea completo. Es aquí donde el contacto cero se revela como un acto de dignidad emocional. No se trata de castigar al otro, sino de dejar de castigarse a uno mismo. Es un punto de inflexión donde la persona decide conscientemente que su bienestar ya no será negociado en función de los caprichos ajenos. Y esa decisión, aunque muchas veces llegue después de mucho sufrimiento, marca el inicio de una vida emocional más honesta, más clara y más libre. A medida que la distancia se vuelve el nuevo estado natural, empiezan a aparecer aprendizajes que antes eran imposibles de ver. Uno de los más importantes es entender que el silencio no es vacío, sino espacio. Espacio para pensar sin interrupciones, para sentir sin miedo y para reconstruir partes de uno mismo que fueron debilitadas por años de manipulación emocional. Ese espacio permite que la persona recupere la capacidad de escucharse, algo que dentro del vínculo era casi un lujo. La confusión ya no actúa como un ruido constante, y esa calma mental se convierte en una herramienta para reconocer con claridad lo que siempre se necesitó y nunca se recibió. Otro aprendizaje que emerge es la diferencia entre atención y cuidado. El narcisista sabe ofrecer atención intensa, pero la atención no es amor. La atención puede ser control, vigilancia, exigencia o incluso un mecanismo para mantener a la persona emocionalmente disponible. El cuidado, en cambio, implica respeto, escucha, reciprocidad. Cuando el contacto se corta y la persona experimenta un entorno sin manipulación, entiende por contraste lo que faltaba realmente. Ese descubrimiento suele ser doloroso, pero también profundamente liberador, porque permite construir un nuevo criterio para vincularse en el futuro. También es frecuente que, con el paso del tiempo, la persona empiece a notar cuánto había sacrificado en su vida personal para adaptarse a la relación. Actividades que disfrutaba, amistades que se enfriaron, proyectos que quedaron pausados, sueños que fueron minimizados o pospuestos. El narcisista no necesita prohibir nada de manera explícita,
Basta con sembrar la sensación de que todo lo importante debe girar alrededor de él. Al recuperar la autonomía, la persona vuelve a conectar con lo que realmente le daba sentido. Y ese reencuentro transforma la autoestima de una manera profunda, porque demuestra que siempre existió una vida más amplia que el vínculo que la había consumido. En este proceso también aparecen momentos de resistencia interna. Parte de la mente intenta justificar lo vivido, minimizar el daño o incluso romantizar ciertos recuerdos. Esto ocurre porque la dependencia emocional no se disuelve automáticamente. El cerebro necesita tiempo para reorganizar su forma de vincularse. Sin embargo, cada vez que la persona recuerda lo que sintió en los momentos más dolorosos del vínculo, recupera la perspectiva, no desde el rencor, sino desde la honestidad. La memoria emocional funciona como un mapa que señala dónde no se debe volver. Conforme la estabilidad interna crece, surge una comprensión más nítida. El contacto cero no es solo una técnica para protegerse del narcisista, es una declaración de autonomía. Es decir, mi paz vale más que cualquier vínculo que me quite el aire. Esa frase, que antes parecía inalcanzable, empieza a sentirse real cuando la persona experimenta la tranquilidad que había olvidado. Y esa tranquilidad se convierte en una evidencia contundente de que la decisión fue la correcta en este punto. La persona ya no actúa movida por el miedo ni por la necesidad de aprobación. Comienza a reconocerse como alguien capaz de tomar decisiones que protegen su dignidad emocional. El silencio deja de ser un acto de defensa y se transforma en una forma de cuidado consciente, firme y profundamente necesaria. Con el paso del tiempo, la persona empieza a notar que la distancia no solo le devolvió la calma, sino también la capacidad de mirar la propia historia con una lucidez que antes parecía imposible. Esta claridad permite ver que muchas de las decisiones tomadas dentro del vínculo no nacían del deseo propio, sino del miedo a una reacción del narcisista. Incluso gestos cotidianos, como expresar una opinión, pedir un espacio o poner un límite pequeño, se vivían como riesgos que podían desencadenar un conflicto mayor. Al recuperar la autonomía emocional, la persona entiende que vivir así no era vivir, era sobrevivir en un estado permanente de vigilancia emocional. Esta recuperación también revela algo profundamente humano, la necesidad de validarse a uno mismo. Durante el vínculo, la validación dependía del narcisista, que la ofrecía de forma intermitente para mantener el control. Cuando la persona se aleja, descubre que esa intermitencia no era afecto, era un anzuelo, un mecanismo para asegurarse de que, por más desconcierto que generara, siempre hubiera una pequeña esperanza que mantuviera a la otra persona cerca. Romper con ese patrón no solo implica distancia física, sino también un reordenamiento interno que exige aprender a confiar nuevamente en la propia percepción. A medida que esta confianza se fortalece, la persona empieza a sentir menos necesidad de revisar el pasado una y otra vez. Ya no busca explicaciones para justificar lo que vivió, ni trata de encontrar motivos ocultos en cada gesto del narcisista. Entiende que no todo tiene una lógica emocional profunda. A veces simplemente se trata de personas incapaces de asumir una responsabilidad afectiva genuina. Ese entendimiento permite liberar una cantidad enorme de energía que antes estaba atrapada en la necesidad de comprender lo incomprensible. Al llegar a este punto, muchos describen una sensación particular, un silencio interior que ya no duele, sino que acompaña. Un silencio que se convierte en una especie de hogar emocional donde uno puede habitar sin miedo. Allí surge una pregunta que marca un antes y un después. ¿Qué quiero construir a partir de ahora? Esa pregunta no nace de la ausencia del otro, sino de la presencia renovada de uno mismo, y es en esa presencia donde se reconstruyen proyectos, vínculos, y también es una forma de perderse a uno mismo. Soltar no siempre se hace desde la valentía, muchas veces nace del agotamiento. Cuando uno ya no puede sostener más
algo que le pesa, aparece una voz interna que dice basta. Y aunque duela, esa palabra es el comienzo de la libertad. Porque no todo lo que fue bueno en el pasado merece un lugar en el presente. Hay vínculos que se vuelven un eco de lo que fueron, dinámicas que nos desgastan, gestos que repetimos por inercia. El problema no está en haber dependido de alguien o de algo. El conflicto aparece cuando seguimos repitiendo ese patrón aún sabiendo que nos está dañando. Hay una especie de miedo ancestral al vacío, a ese espacio que queda cuando soltamos. Creemos que ese vacío es señal de pérdida, pero a veces es solo la antesala de una nueva etapa. Lo que duele no es soltar, lo que duele es resistirse al cambio. La mayoría de las personas no temen al final, sino a lo desconocido que viene después. Y, sin embargo, en ese desconocido habita la posibilidad de ser distintos. Cada duelo, cada ruptura, cada distancia trae consigo una oportunidad silenciosa, la de empezar a mirar la vida desde otro lugar. No todo lo que nos sostuvo merece seguir sosteniéndonos. Lo que antes era compañía puede transformarse en carga, lo que era cariño en resignación, lo que era amor en costumbre, y reconocerlo no es frialdad, es madurez emocional, porque madurar no es endurecerse, es aprender a elegir sin odio. Cuando uno entiende esto, empieza a vivir con más conciencia. Ya no reacciona por miedo a quedarse solo, sino que decide desde la paz, y ese es el principio del verdadero desapego, dejar que lo que ya cumplió su tiempo se vaya, sin rencor, sin dramatismo, con la serenidad de quien por fin ha aprendido a mirar su historia con compasión. Hay vínculos que nacen del amor, pero también muchos que nacen de la necesidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando uno se vincula por necesidad, confunde compañía con salvación, afecto con anestesia. Muchas veces no elegimos al otro por afinidad real, sino porque su presencia calma una herida que no sabemos atender solos. Y con el tiempo, esa calma se convierte en dependencia, y la dependencia en sufrimiento. Hay quien dice que el amor todo lo puede, pero no es verdad. El amor que se construye desde la carencia termina exigiendo más de lo que puede dar. No es un amor libre, es un amor condicionado, te necesito para no caer. Y lo más doloroso es que a veces creemos que esa entrega total es prueba de nobleza, cuando en realidad es una forma de abandono hacia uno mismo. Ser bueno, sin límites, es una manera sutil de desaparecer. Nos enseñaron que amar era darlo todo, que ceder era una muestra de generosidad, que aguantar era señal de fortaleza. Pero nadie nos explicó que también hay una forma sana de decir hasta aquí, que poner un límite no es egoísmo, es respeto propio. Cuando el amor hacia otro te lleva a descuidarte, deja de ser amor y se convierte en sumisión emocional. En la vida llega un momento en el que uno tiene que preguntarse, ¿cuánto de lo que sostengo hoy lo hago por miedo y no por convicción? ¿Cuántas de mis relaciones continúan porque temo al temblor que provoca el cambio? Mirar con honestidad duele, porque implica aceptar que mucho de lo que protegemos son ruinas emocionales que idealizamos. Nos aferramos a dolores conocidos por miedo a una libertad que todavía no sabemos habitar. La madurez afectiva no se alcanza leyendo libros ni escuchando consejos. Aparece cuando uno se atreve a mirar lo que duele sin maquillarlo. Cuando deja de justificar lo injustificable y se permite reconocer que hay amores que ya cumplieron su ciclo. No se trata de odiar, sino de comprender que ya no corresponde seguir. Y en esa comprensión hay un acto profundo de liberación. Cuando dejamos de mirar al pasado como deuda y lo aceptamos como aprendizaje, el presente se vuelve un terreno fértil. El dolor no desaparece de un día para otro, pero se transforma. Deja de ser una cadena y se vuelve maestría, porque a veces el sufrimiento no es señal de debilidad, sino la consecuencia natural de haber amado más de lo que el otro podía recibir. Uno aprende que la bondad, cuando no tiene límites, se convierte en abandono, y que el verdadero amor, el que nutre, comienza en uno mismo. Amar a otro no debería implicar renunciar a la propia paz.
Y cuando uno despierta esa conciencia, empieza a elegir distinto, con menos miedo, con más claridad, con más respeto hacia lo que siente y necesita. Una de las raíces más profundas del sufrimiento humano es creer que los demás sienten, piensan y aman del mismo modo que uno. Esa ilusión nos hace esperar comprensión, donde solo hay distancia, empatía, donde hay indiferencia, reciprocidad, donde solo hay deseo. Y cada vez que esa expectativa se rompe, sentimos que algo dentro se quiebra. Pero no es traición, es desajuste de conciencia. No todos tienen la misma profundidad emocional, ni la misma capacidad de mirar hacia adentro. Cuando damos más de lo que recibimos, no siempre lo hacemos por generosidad, sino por esperanza. Esperamos que el otro, al ver nuestro esfuerzo, responda igual. Y cuando no lo hace, nos sentimos invisibles, usados o insuficientes. Sin embargo, el problema no está en amar demasiado, sino en no saber cuándo ese amor deja de ser correspondido. No todos pueden amar con la misma intensidad, ni con la misma verdad, y entenderlo es un golpe duro, pero también liberador. Aceptar que alguien no puede ofrecernos lo que deseamos no es resignación, es realismo afectivo. No se trata de moldear al otro para que encaje, sino de elegir conscientemente con quién caminar. Porque no se puede construir algo sano cuando una de las partes todavía no ha aprendido a mirarse. No todos los vínculos son recíprocos y no todos los silencios significan paz. La madurez emocional empieza cuando dejamos de exigir del otro lo que nunca prometió, cuando entendemos que nadie está obligado a sentir como nosotros ni a valorar lo que valoramos. Ahí aparece la libertad. Y es una libertad que no grita, que no necesita explicar, que simplemente se retira cuando comprende que insistir es desgastarse. Esa comprensión no nace del orgullo, sino de la serenidad. Uno deja de insistir, no porque se haya cansado del otro, sino porque se ha cansado de perderse a sí mismo. No se trata de frialdad, sino de cuidado. Cuidar de uno mismo también es un acto de amor, aunque a veces se malinterprete. Hay momentos en los que alejarse no es huida, es respeto. No todo el mundo sabrá entender tus gestos, tu manera de cuidar, tu forma de estar presente. Y eso está bien. No estás aquí para convencer a nadie de tu valor. El respeto no se suplica, se da. Y cuando no está, lo correcto es dar un paso atrás, porque seguir en un lugar donde se duda de lo que eres termina quebrando tu identidad. La aceptación es el punto en el que la herida deja de sangrar y empieza a cicatrizar. Cuando aceptás que el otro no va a cambiar, recuperás poder, dejás de luchar batallas que ya no tienen sentido, y desde ese lugar puedes mirar con calma, sin rencor, entendiendo que la vida no se trata de convertir a nadie, sino de aprender a elegir desde la conciencia y no desde la carencia. Hay algo profundamente liberador en dejar de necesitar explicaciones, en comprender que el cierre no siempre llega en forma de conversación ni de disculpa. A veces el silencio es la única respuesta posible. Uno insiste, intenta aclarar, justificar, ser entendido, hasta que entiende que hay personas que no escuchan para comprender, sino para defender su versión. Y ahí, seguir hablando es solo una forma de prolongar la herida. Llega un momento en que el cansancio pesa más que la nostalgia. Te das cuenta de que cada intento de diálogo se convierte en un círculo sin salida, que cada palabra se desgasta, que la energía que inviertes ya no genera conexión, sino más distancia. Entonces, sin hacer ruido, decides retirarte. No para castigar, sino para cuidar tu salud emocional. Y ese gesto tan pequeño y silencioso se convierte en una revolución interna. Perdonar en silencio no es frialdad, es madurez. Es entender que no todo merece ser explicado, que no todo puede ser reparado con palabras. Hay relaciones que se agotan hasta el punto de no dejar espacio ni para la despedida. Y cuando llegas ahí,
Lo más sano no es seguir intentando, sino aceptar que la historia ya dio todo lo que podía dar. Soltar sin odio es una forma de amor propio. La gente suele creer que el perdón necesita del otro, que sin su reconocimiento no puede completarse. Pero el perdón verdadero es un proceso íntimo. No se trata de absolver a nadie, sino de liberarte tú del peso de lo no resuelto. Perdonar en silencio es cerrar un capítulo desde la dignidad, sin aplausos, sin testigos, sin dramatismo. Es dejar de gastar energía en resentimientos que solo alimentan el pasado. Ese tipo de perdón no busca reconciliación, busca paz. Y la paz no siempre es entendida por los demás. Puede que te digan que eres distante, que te volviste frío, que perdiste la sensibilidad, pero solo tú sabes lo que te costó llegar hasta aquí, cuántas veces hablaste sin ser escuchado, cuántas oportunidades diste sin recibir respuesta. El silencio en esos casos no es venganza, es la voz de alguien que ya no necesita demostrar nada. A veces no responder es el mayor acto de respeto que uno puede tener consigo mismo, no porque falten argumentos, sino porque por fin entiendes que tu energía no es infinita y que no puedes seguir defendiéndote ante quien se alimenta del conflicto. Hay luchas que no se ganan, se abandonan, no por debilidad, sino por sabiduría. Cuando eliges callar, no es porque no tengas que decir, es porque comprendiste que hablar con quien no quiere escuchar es traicionarte. En esa decisión de guardar silencio hay una enorme fortaleza, porque el silencio, cuando nace de la conciencia, no es vacío, es protección, es límite, es respeto propio. No todo el mundo va a comprender las decisiones que tomas cuando empiezas a cuidar de ti. Algunos te llamarán egoísta, otros pensarán que te alejaste sin motivo, pero nadie, salvo tú, sabe lo que tuviste que atravesar para llegar a ese punto. Las veces que callaste para no discutir, las noches en las que esperaste un cambio que nunca llegó, la cantidad de veces que tuviste que recomponerte solo. Por eso, cuando decides guardar silencio y marcharte, no necesitas justificarlo. Quien te conoce de verdad entenderá, y quien no, probablemente forma parte de lo que ya no quiere sostener. Cuando uno deja de responder al caos, el mundo se vuelve más claro. Empiezas a ver con nitidez lo que antes tolerabas por costumbre. Descubres que tu paz vale más que cualquier conversación inconclusa. Y entonces el silencio deja de ser ausencia y se convierte en un refugio, porque hay vínculos que duelen incluso en la distancia, pero que lastiman mucho más en la cercanía. Aprender a elegir entre ambas cosas es una de las pruebas más difíciles de la madurez emocional. El silencio, en esos casos, no es indiferencia, es límite. Es la manera que encuentra el alma de decir hasta aquí. No porque falte amor, sino porque sobra desgaste. Y lo más difícil de ese proceso es que nadie suele aplaudirlo. Desde fuera puede parecer exagerado o radical, pero solo quien ha vivido la confusión y el cansancio de intentar sostener lo insostenible sabe lo necesario que es detenerse. Cuando entiendes esto, ya no buscas convencer a nadie de tu verdad. Ya no necesitas tener la última palabra. Simplemente eliges la serenidad sobre la razón, la calma sobre la confrontación. Y esa elección, aunque parezca pequeña, transforma toda tu vida. Dejas de vivir a la defensiva y empiezas a vivir en coherencia. Hay relaciones, trabajos, incluso entornos familiares que te invitan constantemente a justificarte, a explicar lo que sientes, a defender lo que haces, y llega un punto en que te preguntas, ¿para qué? ¿Qué parte de mí sigue buscando aprobación donde solo hay juicio? Cuando comprendes que el respeto no se mendiga, descubres la verdadera paz. No porque todo a tu alrededor cambie, sino porque tú cambias la forma de estar en el mundo. Esa paz silenciosa no necesita grandes gestos. Se nota
en los detalles cotidianos, en la manera en que respiras, en cómo ordenás tu espacio, en cómo te hablas. El respeto propio empieza ahí, en lo simple, en lo íntimo. Cuidarte no es una moda ni un acto superficial, es una declaración profunda de amor hacia ti mismo. Es decirte, no voy a seguir viviendo en lugares que me fragmentan. Y cuando empiezas a honrarte en lo cotidiano, algo dentro se acomoda. La energía se aclara, las elecciones se vuelven firmes, la presencia se vuelve más serena. Desde ese estado ya no necesitas pedir respeto, se vuelve una consecuencia natural de tu coherencia. Hay ausencias que duelen no por lo que la persona era, sino por lo que representó en nuestra historia. A veces extrañamos más la sensación que nos daba estar con alguien que a la persona en sí, y eso es lo que confunde. Pensamos que ese eco de ternura es una señal de que debemos volver, cuando en realidad es solo la memoria emocional repitiendo lo vivido. La nostalgia tiene esa trampa. Ilumina el pasado con una luz suave que disfraza las grietas, borra el dolor y exagera lo bueno. Y si uno no tiene cuidado, termina queriendo regresar a un lugar que ya no existe. Madurar emocionalmente implica ver la historia completa, no solo los fragmentos que consuelan. Insistir en lo que ya se rompió, solo por miedo al vacío, es una forma de negarse la posibilidad de una vida más sana. Dejar ir no significa negar lo que se sintió ni despreciar lo vivido. Significa reconocer que lo que alguna vez tuvo sentido, hoy ya no lo tiene. Es un acto de honestidad, no de frialdad. Se puede recordar con afecto sin necesidad de retomar, se puede extrañar y al mismo tiempo elegir la distancia. Porque cuando las promesas se convierten en disculpas repetidas y las caricias en excusas, algo dentro empieza a apagarse. Seguir ahí, por costumbre o apego, ya no es amor, es resistencia. Y nadie debería quedarse en un lugar solo por miedo a lo desconocido. La verdadera transformación no ocurre cuando el otro cambia, sino cuando uno decide dejar de negociar su bienestar. Y esa decisión muchas veces se toma en silencio. No hace falta una escena ni una despedida dramática. A veces el acto más poderoso es retirarse con calma, con la certeza de que ya no hay nada más que hacer. En ese silencio hay firmeza, hay dignidad, hay amor propio. Cada vez que la nostalgia te toque la puerta, pregúntate si lo que extrañas es a la persona o la idea de lo que quisiste que fuera. ¿Estarías dispuesto a revivir todo el ciclo, no solo lo bueno? Si la respuesta es no, entonces suelta con gratitud. No se trata de olvidar, sino de no volver al mismo lugar esperando un final diferente. Ser honesto con uno mismo es uno de los actos más profundos de libertad emocional, pero esa honestidad tiene un precio. Puede alejarte de personas, puede incomodar, puede dejarte solo por un tiempo. Aún así, vale la pena. Porque lo que se pierde en cantidad, se gana en calidad. Vivir desde la verdad es perder lo innecesario para quedarte con lo esencial. No hay mayor paz que la de vivir sin contradicción entre lo que sientes y lo que haces. Cuando logras eso, no necesitas explicarte más. Simplemente vives en coherencia y esa coherencia se siente, se nota, se transmite, no grita, no impone, simplemente es. Y ese es el tipo de presencia que empieza a atraer solo lo que vibra en la misma frecuencia. La autenticidad tiene un costo, pero también una recompensa enorme. La tranquilidad de saber que ya no estás actuando para agradar. Cuando decides dejar de moldearte para encajar, el mundo se acomoda y aunque pierdas algunos vínculos, ganas algo mucho más valioso: la paz de ser coherente contigo. La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo agotador que es vivir editándose, moderando cada gesto para no incomodar. Con el tiempo, esa autocensura te desconecta, te vuelve ajeno a ti mismo. Ser auténtico no significa ser perfecto ni tener todas las respuestas. Significa atreverte a ser honesto, incluso cuando eso incomoda.
decir lo que piensas con respeto, pero sin miedo, mostrar lo que sientes sin convertirlo en espectáculo. No se trata de imponer tu verdad, sino de vivirla. Y vivirla implica sostenerla, incluso cuando el entorno no la valida. La disciplina emocional nace precisamente de ahí, de la capacidad de actuar en función de quién eliges ser y no de lo que los demás provocan en ti. Porque sin esa estructura interna, uno termina reaccionando desde la herida, no desde la conciencia. Gritas cuando deberías callar, te quedas cuando deberías irte, explicas cuando el silencio bastaría, y así, poco a poco, te alejas de ti. Mirarse sin excusas es uno de los ejercicios más duros del crecimiento personal. Implica reconocer los lugares desde los que todavía operas, por miedo, por carencia o por necesidad de aprobación. Pero ese reconocimiento no es condena, es puerta. La observación constante de uno mismo es el camino hacia la claridad. Y con claridad las relaciones cambian, porque dejas de elegir a quien llena tus vacíos y empiezas a construir con quien comparte tu verdad. No es casualidad que cuando uno empieza a vivir desde la autenticidad, el círculo se reduzca. Las personas que permanecen son las que realmente te ven, y aunque la soledad aparezca en algunos tramos del camino, deja de asustar, porque la soledad habitada con dignidad no duele, al contrario, cura. En ella encuentras espacio para escucharte, para entender tus propios ritmos, para descubrir lo que realmente necesitas. Quedarse solo un tiempo no es un fracaso, es una forma de reencuentro. Cuando aprendes a estar bien contigo, las relaciones dejan de ser refugio y se vuelven elección. Ya no buscas quien te salve, sino quien camine contigo desde la libertad. Y esa diferencia lo cambia todo. Ser fuerte no es no necesitar a nadie, es poder sostenerte cuando nadie más lo hace, pero también tener la humildad de pedir ayuda cuando ya no puedes más. La fortaleza auténtica combina la independencia con la apertura, porque no se trata de cerrar el corazón, sino de cuidar su acceso. No todos merecen entrar en tus espacios más íntimos, solo aquellos que saben cuidar sin imponer, acompañar sin invadir. No todos los que te rodean están preparados para acompañarte en tus procesos. Hay quienes solo saben estar cuando brillas, no cuando sanas. Otros se incomodan con tu silencio, con tus límites, con tu necesidad de calma, y aprender a distinguir entre quienes pueden sostenerte y quienes solo te distraen del vacío es una de las mayores pruebas de crecimiento. No todos merecen tener acceso a tu vulnerabilidad. Tu mundo interno no es un espacio público, es un territorio íntimo que solo debe habitar quien comprende su valor. La verdadera felicidad no aparece como una meta lejana, sino como un trabajo silencioso cotidiano. No es algo que se busca afuera, sino algo que se construye dentro. Aparece en esos actos pequeños que parecen insignificantes. Ordenar un rincón, cuidar tu cuerpo, elegir con quién compartes el día, apagar lo que te altera, permitirte descansar sin culpa. Cada uno de esos gestos es una forma de decirte me importo. Cuando te detienes a pensar, descubres que la mayoría de las veces no es el mundo el que te roba la paz, sino tu manera de relacionarte con él. Te desgastas intentando cambiar lo que no depende de ti, buscando reconocimiento donde no lo hay, esperando comprensión en lugares donde solo existe juicio. Girar la mirada hacia adentro no es egoísmo, es responsabilidad emocional, es hacerte cargo de ti mismo, sin esperar que otro venga a organizar tu caos. Hay una forma de perdón que no necesita palabras. Es ese perdón silencioso que nace cuando decides dejar de alimentar la herida. No se trata de reconciliarte ni de justificar lo que te hicieron, sino de liberar la energía que mantienes atada al resentimiento. El perdón, en su forma más pura, no siempre abre puertas, a veces las cierra para siempre. No porque falte amor, sino porque sobra conciencia. Soltar no borra el pasado, lo resignifica. Dejas de cargarlo como una cruz
para integrarlo como experiencia. Lo que ocurrió, ocurrió. Y no necesitas olvidarlo para seguir adelante. Puedes recordarlo sin que te duela, porque ya no lo revives. Esa es la diferencia entre sanar y fingir que nada pasó. Cuando algo se sana, deja de controlar tu presente. Alejarse, en ese contexto, no es abandono, es respeto. Respeto por ti, por tu proceso, por tu necesidad de paz. Hay vínculos que no deben continuarse, no por falta de cariño, sino porque su permanencia te fragmenta. A veces el acto más amoroso que puedes tener con alguien es irte, para no seguir dañando ni dañarte. Y aunque desde fuera parezca frialdad, en realidad es la forma más honesta de amar sin destruirse. Perdonar en silencio es recuperar el poder sobre tu propia historia. Es dejar de ser rehén de lo que te hicieron y volver a ser autor de lo que eliges vivir. No se trata de olvidar ni de minimizar, sino de decirte a ti mismo, ya no voy a usar mi energía para sostener este dolor en ese instante. Algo cambia para siempre. Porque cuando decides no cargar más con lo que no puedes cambiar, lo que queda es espacio para la paz. Llega un momento en la vida en el que comprendes que no estás aquí para que otros te hagan feliz. Entiendes que tu propósito no es llenar vacíos con la presencia de alguien, ni construir tu identidad a partir de cómo te miran. Descubres, a veces tarde, que la plenitud no se encuentra, se construye. Que no se trata de acumular vínculos, sino de habitarte con integridad. Y cuando logras eso, ya no buscas completarte a través del otro, sino compartirte desde la totalidad. Ser fuerte no es no sentir, ni tampoco cerrar las puertas del alma. Es tener la entereza suficiente para caminar solo cuando la compañía deja de ser un abrigo y se vuelve un peso. Es sostener tu rumbo incluso cuando el miedo te susurra que regreses. Pero también es reconocer tus límites, saber cuándo pedir ayuda, cuándo decir no puedo más. La verdadera fortaleza no excluye la vulnerabilidad, la abraza con humildad. La sabiduría emocional no se trata de controlar todo, sino de discernir. Saber cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo soltar, porque no toda batalla necesita ganarse, algunas solo necesitan ser comprendidas, y no todo silencio es vacío. Hay silencios que sanan, que ordenan, que dan sentido. En ese espacio donde dejas de luchar y empiezas a escuchar, aparece algo que el ruido siempre había tapado: la paz. Esa paz no es una emoción pasajera, es un estado, nace de estar en coherencia con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que haces. No depende del entorno ni de las circunstancias, sino de tu manera de vivirte. La felicidad, entendida así, no es euforia ni promesa, es estabilidad. Es poder mirar tu vida con sus aciertos y heridas y sentir que pese a todo estás en paz contigo. Cuando alguien te diga, nadie te va a querer como yo, recuerda que el amor no se mide por intensidad, sino por bienestar. Y si alguien te amenaza con el arrepentimiento por marcharte, recuerda que quedarse en un lugar que te rompe nunca fue amor, fue miedo. El amor real no exige que te pierdas, te invita a ser. Si has llegado hasta este punto, si reconoces en lo profundo de ti que ya no puedes seguir negociando tu paz, entonces el camino está claro. Ya no se trata de respuestas ni explicaciones. Lo que necesitas ahora es silencio, presencia y la certeza, quizá frágil pero verdadera, de que no volverás a traicionarte a partir de ahora. Todo lo que venga tendrá que encontrarte completo. No perfecto, no inmune, pero sí honesto contigo. Y esa honestidad, esa paz serena que nace de elegirte, será suficiente, porque la vida al final no se trata de ganar o perder, sino de vivir con dignidad, en armonía con lo que eres y con lo que ya has decidido dejar atrás. Pierden su esencia al pasar por las palabras, o son malinterpretadas por quien no está preparado para escucharlas, y entonces uno siente que se vació, que entregó algo que no debía entregar. No todo lo que sentimos debe convertirse en conversación.
Hay heridas que solo sanan en silencio y secretos que protegen la coherencia de lo que somos. La palabra tiene poder, pero también lo tiene el silencio. Saber cuándo hablar y cuándo callar es una forma de inteligencia emocional que no se enseña en ningún libro. Es una experiencia que se gana a través del dolor, de la pérdida y de la traición. Cuando confiamos lo más íntimo a la persona equivocada, algo se rompe dentro de nosotros. No solo la confianza, sino la sensación de seguridad interior. Comprendemos entonces que no todos pueden sostener el peso de nuestras verdades, que no todos tienen la sensibilidad para recibir lo que somos sin juzgarlo. Y por eso, con el tiempo, aprendemos a elegir con cuidado qué mostrar y qué guardar. Proteger ciertos aspectos de nuestra vida no significa vivir encerrados ni desconfiar del mundo. Significa tener claro que nuestra historia, nuestras emociones y nuestros pensamientos son tesoros que merecen ser cuidados. Hay cosas que solo cobran sentido cuando permanecen dentro, cuando las miramos con ternura, sin necesidad de ponerlas en palabras. En el silencio, muchas veces uno se encuentra a sí mismo. Hay dolores que no pueden convertirse en relato público sin que se contaminen. Cuando uno habla de una herida demasiado pronto, esa herida todavía está abierta, sangra, y lo que se derrama ya no es solo dolor, sino también vulnerabilidad mal entregada. No todas las personas merecen acceder a esa parte de nosotros que aún duele, porque no todos tienen la sensibilidad ni la madurez para sostenerla. Hay quienes escuchan para comprender y hay quienes escuchan para juzgar o curiosear. Y cuando uno le entrega su dolor a alguien que no sabe cuidarlo, lo que era una cicatriz pendiente se transforma en una nueva herida. Contar demasiado pronto lo que aún no se entiende puede ser una forma de traicionarse, porque en el fondo, al hablar, uno busca alivio, no exposición. Pero si la palabra cae en terreno árido, ese alivio no llega, solo queda el eco del vacío. Las heridas necesitan tiempo, silencio y contención interior. Hay dolores que solo se ordenan cuando uno los piensa a solas, cuando los observa sin necesidad de justificarlos. Compartirlos indiscriminadamente es como abrir una puerta sin saber quién está del otro lado. Y el problema no es solo lo que el otro pueda hacer con lo que le contamos, sino lo que nosotros perdemos al entregarlo. Porque al contar, muchas veces cedemos el poder sobre nuestra propia historia. La vida nos enseña, con cierta dureza, que no todas las personas que se muestran cercanas están preparadas para conocer lo que realmente somos. Hay quienes se incomodan ante la tristeza, quienes niegan el sufrimiento ajeno porque no pueden con el propio, y entonces uno termina minimizando su dolor para no incomodar, o sintiéndose culpable por sentir. Por eso, aprender a guardar silencio ante ciertas heridas no es frialdad, es amor propio. Es decirse a uno mismo, esto todavía me pertenece, todavía no está listo para ser contado. El silencio no es represión, es un espacio de respeto. Callar no significa negar, significa cuidar. Porque una historia contada a destiempo puede perder su sentido, y una herida compartida sin conciencia puede convertirse en arma de otros. Cuando uno logra entender que hay emociones que solo pueden madurar en el interior, sin testigos, comienza a sanar de verdad. La curación no siempre ocurre en la palabra, a veces sucede en la quietud. Guardar tus heridas más profundas no es aislamiento, es sabiduría. Es el modo en que uno le dice al mundo, esto soy yo, pero no todo de mí está disponible para cualquiera. Y esa reserva es lo que mantiene viva la dignidad emocional. Los miedos son una parte esencial de la identidad. Todos tenemos temores que nacen de lo que vivimos,
de lo que perdimos y de lo que aún no entendemos. Pero exponerlo sin medida es como entregar las llaves del propio mundo interior a cualquiera. Hay personas que sabrán cuidar ese gesto, pero muchas otras usarán lo que les contamos como herramienta de poder o como argumento de juicio. Y no siempre por maldad, sino porque no todos saben qué hacer con la fragilidad ajena. Cuando uno muestra sus miedos a quien no ha ganado ese lugar, corre el riesgo de ser reducido a ellos. Las personas tienden a mirar con los ojos de lo que saben, no de lo que sienten, y terminan poniendo etiquetas sobre lo que uno apenas intenta comprender. Por eso, hablar de los propios temores requiere una intimidad que no se improvisa. No se trata de ocultar, sino de discernir con quién es posible abrir el alma sin ser lastimado. Los miedos son espejos. Revelan la historia emocional de una persona, sus vacíos, sus carencias y sus anhelos. Por eso, compartirlos es un acto profundamente íntimo. Hacerlo sin cuidado puede convertir ese reflejo en una exposición innecesaria. Porque quien no comprende el origen de un miedo solo verá debilidad, no humanidad. Y en un mundo donde la vulnerabilidad a menudo se confunde con fragilidad, cuidar lo que asusta es una forma de proteger la fuerza interior. Hay que aprender a convivir con los miedos antes de contarlos, entenderlos, ponerles nombre, aceptarlos. Cuando uno logra eso, ya no necesita gritar para que los demás comprendan. Y cuando decide compartirlos, lo hace desde un lugar de conciencia, no desde la necesidad de ser salvado. Contar lo que uno teme puede ser liberador, pero solo cuando se ha elaborado internamente. De lo contrario, se convierte en una confesión que deja expuesto lo que aún no se ha resuelto. No todos los miedos deben ser revelados, porque algunos son parte de la intimidad más pura del ser. Son los rincones donde se guarda la infancia emocional, los recuerdos que duelen y las inseguridades que todavía buscan un sentido. Cuando se cuentan al azar, se pierden en la interpretación ajena. Pero cuando se viven en silencio y se transforman en comprensión, se convierten en fuerza. Proteger los propios miedos no es cobardía.